Bueno, para mí es un gusto tenerlos, pero más que podamos estudiar juntos, que podamos empezar a entender textos que a veces mucha gente no los comprende correctamente. Quiero presentar un PowerPoint y les pediría el favor que anoten en un papelito las preguntas que tengan y al final del estudio, si quieren, con mucho gusto, podemos responder a cada uno de sus preguntas o si tienen algún comentario. Entonces vamos a compartir la pantalla en este momento para que veamos lo que tenemos para el día de hoy. Tal como ustedes están ahí viendo, el título de este tema es ¿qué representa el buen olivo en Romanos 11? Muchas personas piensan que el buen olivo se refiere al pueblo judío. Muchas personas creen que el buen olivo es simplemente todo el mundo, que tenemos que estar unidos a Dios. Pero vamos a analizar qué es lo que nos tiene que decir la escritura con respecto a este buen olivo y qué representa. Para eso vamos a leer en Romanos 11 unos textos base que nos van a servir para entenderlo. Dice, pues si algunas de las ramas fueron desgajadas y tú siendo olivo silvestre has sido injertado en lugar de ellas y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo. Usted que nos está diciendo aquí este título, este texto, que se desgajaron las ramas, se quitaron las ramas y que nosotros, o quizás los que estamos conectados en este momento, fuimos injertados en ese buen olivo y gozamos de la savia y gozamos de todos los beneficios de ese buen olivo. Ahora leamos el versículo 27. Dice, porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza era olivo silvestre, y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, cuanto más estos, que son las ramas naturales, serán injertados en su propio olivo. Aquí nos está diciendo que si nosotros, siendo no judíos, vamos a ser injertados o somos injertados en el buen olivo, cuanto más los judíos, que son las ramas originales, pueden ser nuevamente injertados. Pero vamos a empezar a entender por qué hice esto y qué tiene que ver con que sea ese buen olivo y quiénes son las ramas, porque las ramas naturales, porque las ramas que son injertadas. Entonces, tal como usted ven ahí en la parte inferior, puse el buen olivo, la mayoría de la gente entiende que el buen olivo es Israel y que los olivos silvestres son todo el mundo, lo que llaman en la Biblia los gentiles. Pero vamos a mirar si es cierto que el buen olivo es Israel y los gentiles son el olivo silvestre. Pero para eso me gustaría que tomaran en cuenta esta partecita que dice aquí, que es importante. Dice aquí esta pregunta, dice, ¿cuánto más estos que son las ramas naturales? Entonces aquí nos está diciendo algo interesante, que las ramas naturales son el pueblo judío. Entonces, si son las ramas naturales, eso significa que todo el olivo es mucho más que el pueblo judío. Y vamos a seguir entendiendo. Ok, esta parte que pongo aquí quiero que la leamos porque es base de lo que vamos a seguir entendiendo. Más o menos lo que la gente piensa y más o menos lo que tiene que ver con esta pregunta. ¿Dónde dice el libro de Romanos capítulo 11 que Israel es el buen olivo? Revisé en gran parte, en gran número de versiones bíblicas, y solo dice que los judíos o el pueblo hebreo son las ramas. Entonces vamos a analizar y entender qué es todo el conjunto del buen olivo. Para eso vamos a leer ahora en Romanos 11:18 lo que nos dice. No te jactes contra las ramas, y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino que la raíz te sustenta a ti. O sea, si nosotros analizamos, quiero volver a la imagen anterior, si nosotros analizamos aquí digamos que fuera el buen olivo, las ramas naturales y el buen olivo, evidentemente la raíz es la que sostiene el olivo, o sea, la que sustenta el olivo. Y tal como vamos a ver, la escritura nos dice quién es esa raíz. Vamos a ver en Apocalipsis 5:5. Nos dice,
Y uno de los ancianos me dijo, no llores, y aquí el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha venido para abrir el libro y desatar los 7 sellos. Nosotros ya entendimos cuando estudiamos Apocalipsis que esa raíz de David es Jesús. Jesús es quien da sustento a todo ese buen olivo, o sea, él es la raíz, y no solamente es la raíz del pueblo de Judá, sino es la raíz de todos los que somos salvos. Por consiguiente, cuando leemos el texto que de Romanos 11:18, lo entenderíamos de esta manera. No te jactes contra las ramas naturales, o sea, los judíos, y si te jactas, sabe que tú no sustentas la raíz, sino Jesús te sustenta a ti. Y evidentemente ya estamos empezando a entender que la raíz de ese buen olivo es Cristo. Y entonces vamos a ver ahorita qué es todo el conjunto, y tal ya sabemos que las ramas que son injertadas y naturales que están ahí ya son las personas que están con Cristo. Ya empezamos a entender eso. Pero también tenemos que entender que la Biblia nos habla de que Jesús, además de ser la raíz del olivo, también vemos aquí que dice, yo soy la vid verdadera, que dice Jesús, y mi padre es el labrador. O sea que Jesús, siendo la vid, es al mismo tiempo la raíz del buen olivo, de acuerdo a las escrituras, para que nosotros entendamos los dos conceptos. Muchos confunden la vid con el olivo y lo que representan cada uno. Porque yo he escuchado incluso comentarios hasta de pastores, de teólogos grandísimos, que dicen que el buen olivo es Cristo y que Cristo es el buen olivo, y también dicen que el buen olivo es, o sea, la vid también es Cristo. Pero como vamos a ver, digamos, no es que estén incorrectos totalmente, pero les falta entender mucho más qué representa verdaderamente ese buen olivo. Ok, vamos a seguir leyendo ahora lo que nos dice Lucas 13, del 6 al 9, para que veamos el contexto más completo. Dijo también Jesús esta palabra. Tenía un hombre una higuera plantada en la viña y vino a buscar fruto en ella y no lo halló. Y dijo al viñador, he aquí, hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no lo hallo. Córtala. ¿Para qué utilizar también la tierra? O sea, ¿por qué hay que cortarla? Porque está utilizando la tierra de una manera inservible, por decirlo así. Entonces él respondió y le dijo, Señor, déjala todavía un año más, hasta que yo acabe alrededor de ella y la abone. Y si tiene fruto, bien, y si no, la cortarás después. Entonces estamos viendo aquí que nos habla de otro árbol que es la higuera. Y nos dice que Jesús vino a que a podar esa higuera y a buscar fruto en ella. Entonces aquí surgen varias preguntas con respecto a la higuera. ¿A quién Jesús vino a buscar y buscar frutos en ellos? ¿A quién fue? Evidentemente fue al pueblo judío. ¿Con quiénes estuvo 3 años buscando frutos? Pues evidentemente cuando Jesús vino a hacer su ministerio, estuvo haciendo un ministerio con los judíos por 3 años. ¿Quiénes fueron cortados por no dar frutos? Evidentemente todos los que rechazaron a Cristo del pueblo judío. O sea, en otras palabras, tal como estamos viendo acá, y estamos claros en esto, el pueblo de Dios, el pueblo que fue cortado originalmente, el pueblo judío, es aquel que está representado en la higuera. Ahora veamos lo que dice aquí. ¿Por qué dice Jesús que la abonaría por un año más para ver si daba fruto? ¿Por qué? Porque Dios, Jesús, después de que vino, se presentó, como nosotros ya estudiamos anteriormente, por 40 días y 40 noches después de que se resucitó, para darles el evangelio a todos los discípulos, y los discípulos fueron a llevar el evangelio a todos los judíos. Y tal como estudiamos en otra ocasión pasada, en el capítulo 2 del libro de Hechos, Pedro habló a los judíos y muchos se bautizaron después de Pentecostés, y se bautizaron primero 5,000 y después 3,000. Entonces muchos de esos aceptaron a Cristo, pero muchos no. Entonces por eso fue que Dios les dio todavía un tiempo más para ser reconocidos y aceptados. ¿En qué momento fue cortada esta higuera? Tal como nosotros sabemos, la higuera fue cortada de dos maneras.
fue cortada cuando Jesús profetizó en Mateo 24 que no quedaría piedra sobre el tiempo, que serían destruidos. Y evidentemente en el año 70 después de Cristo, el pueblo judío fue desgarrado, fue arrancado de su tierra, andaron sin tierra por muchos años, tal como estudiamos, hasta el año 1800, hasta el año 1948, cuando regresaron a poseer su tierra. Por esto ya lo analizamos en otro estudio. Pero entonces aquí está lo que estaba diciendo Cristo aquí en Lucas 13, el 6 no es algo que se cumplió exactamente. Los judíos tuvieron tiempo de gracia, tuvieron tiempo para aceptarlo, muchos lo rechazaron, pero también algunos lo aceptaron y no fueron desgajados del buen olivo, sino que permanecieron en el olivo. Pero algunas ramas se desgajaron y cuando se desgajaron esas ramas, muchos de nosotros pudimos ser injertados gracias, como dice el capítulo 11 de Romanos, gracias a que su incredulidad, nosotros por fe fuimos injertados. Vamos a seguir entendiendo. Sé que hablamos de 3 árboles. Hablamos del olivo, primeramente, hablamos de la vid y ahora hablamos aquí de la higuera. Pero vamos a seguir mirando lo que tiene que ver si realmente el olivo representa al pueblo de Israel. Y tal como ustedes están viendo aquí en esta gráfica, ya vamos a empezar a entender mucho más lo que tiene que ver el pueblo de Israel, lo que tiene que ver con toda la estructura de lo que tenemos en las escrituras. Y vamos a leer en Éxodo 27:20 que de qué manera se utilizaba el árbol del olivo, de qué manera se utilizaba su madera, de qué manera se utilizaba su aceite, ¿para qué? Para el servicio sacerdotal en el templo hebreo. Vamos a leer lo que dice Éxodo 27:20. Y mandarás a los hijos de Israel que te traigan aceite puro de olivas, del árbol de la oliva, evidentemente. Las machacaban para el alumbrado, para hacer arder continuamente las lámparas en el santuario. O sea, ellos cogían, tal como estamos viendo ahí la gráfica, cogían las olivas del árbol, bajaban el fruto de la oliva, luego la machacaban y ese fruto sacaban el aceite para que fuera utilizado dentro del santuario en la lámpara que tenía que estar prendida de noche y de día. O sea que vemos la primera función del olivo era su aceite dentro del santuario. Ahora, vamos a leer lo que nos dice también, reforzando lo que acabamos de leer en Éxodo 27, lo que nos dice Levítico 24, 1 al 4. Habló Jehová a Moisés diciendo, manda a los hijos de Israel que te traigan para el alumbrado aceite puro de olivas machacadas, para hacer arder las lámparas continuamente, fuera del velo del testimonio en el tabernáculo de reunión. Las dispondrá Aarón desde la tarde hasta la mañana delante de Jehová. Ese estatuto perpetuo por vuestras generaciones. Sobre el candelero limpio pondrás siempre en arder las lámparas delante de Jehová. O sea, yo estaba explicando acá, y aquí quiero que tengan en cuenta lo que voy a decir, que en el santuario terrenal, los judíos utilizaban el aceite puro de olivas, los sacerdotes, los hijos de Aarón, entraban con ese aceite, lo ponían a arder delante del velo de noche y de día continuamente, y era un estatuto perpetuo por todas las generaciones. Tal como vamos a ver, de alguna manera, este olivo también está vigente en este momento, simbólicamente con este aceite, pero ya no es el templo terrenal, sino el templo celestial, y vamos a entender de qué se trata y cómo se hace. Pero de todas maneras cumple lo que dice aquí el mandato, que sería perpetuo por todas las generaciones, incluyendo nuestras generaciones también. Ok, ahora en Primera de Reyes 6:23 vamos a leer algo interesantísimo que se hizo cuando se construyó el templo y vamos a ver lo que pasó con estos artefactos. Hizo también en el lugar santísimo 2 querubines de madera de olivo, cada uno de 10 codos de altura. O sea que cogieron la madera y tal como ustedes ven aquí los 2 querubines estaban en el lugar santísimo
sobre el arca del pacto, exactamente esta parte se llama el propiciatorio. Ahí estaban los querubines y era hecho de qué? De madera de olivo. O sea que estamos viendo ya aquí de una manera continua que el aceite se utilizaba para las lámparas dentro del santuario, para alumbrar el santuario, y la madera para tal como vamos a ver, para hacer ciertos artículos o ciertos artefactos o ciertas cosas dentro del santuario. En este caso serían los querubines. Vamos a leer ahora que nos dice también Primera de Reyes 6:31, de cuando Salomón hizo este templo, que fue otra cosa que utilizó el olivo. Dice, a la entrada del santuario hizo Salomón puertas de madera de olivo y el umbral y los postes eran de 5 esquinas. O sea, si nosotros visualizamos el templo de Jerusalén, primero que hizo Salomón, tenía partes de olivo. Entonces lo estamos viendo aquí la consistencia de que todo lo que tiene que ver con el olivo está relacionado con el santuario y la obra sacerdotal, y aparte de eso, todo lo que tiene que ver con los ritos sacerdotales dentro del santuario. Y evidentemente, como vamos a ver, también sucede esto en la actualidad, aunque no hay un templo terrenal, sí, como hemos estudiado anteriormente, hay un templo celestial donde está Cristo, y allí también figuradamente funciona de esta manera. Vamos a leer continuamente lo que nos dice aquí también, lo que hizo también Salomón en este templo. Las 2 puertas eran de madera de olivo y talló en ellas figuras de querubines, de palmeras y de botones de flores, y las cubrió de oro. Cubrió también de oro los querubines y las palmeras. O sea que nos damos cuenta que aquí en las puertas, en esta parte de la entrada del templo, esas puertas estaban talladas con palmeras y querubines y eran ¿de qué cosa? De olivo. Nuevamente vemos partes del olivo dentro del santuario. Ahora, el Salmos, David nos dice algo muy interesante que me gustaría que tuviéramos en cuenta para lo que vamos a seguir viendo. Nos dice el Salmo 52:8. Pero yo estoy como olivo verde en la casa de Dios. En la misericordia de Dios confío eternamente y para siempre. O sea, que aquí David está diciendo que eres como un olivo verde dentro de la casa de Dios. ¿Y cuál es la casa de Dios? Pues precisamente lo que estamos viendo, el santuario. Y tal como vamos a ver, todos nosotros estamos representados en ese olivo como ramas verdes injertadas dentro de esa casa que es el santuario. O sea que ya estamos viendo más consistente que todos nosotros como ramas injertadas y las ramas naturales que aceptan a Cristo, que no rechazaron a Cristo, que quedaron todavía en el mismo olivo, tiene que ver con la casa de Dios, o sea, con el santuario. Y si vamos a analizar más adelante, ¿por qué Jesús es la raíz de esa casa? ¿Por qué Jesús es el que da consistencia a esa casa, o sea, ese santuario, y hace realidad todo lo demás? Ahora, también el olivo se utilizó desde el comienzo en Génesis 8:11, después del diluvio, como un símbolo de triunfo y como un símbolo del Espíritu Santo. Vamos a leerlo. Dice aquí, y la paloma volvió a él a la hora de la tarde y aquí que traía una rama de olivo en el pico. Y entendió Noé que las aguas se habían retirado de sobre la tierra. O sea que estamos viendo aquí algo importantísimo, que el olivo es utilizado en la Biblia para mostrar no solamente el triunfo, sino al mismo tiempo toda la obra de Dios, la obra de Cristo en el santuario, la obra nuestra que somos injertados en el santuario. O sea, estamos ya llegando a la conclusión y vamos a ver madurando la idea de que el olivo, el buen olivo, lo que representa es el evangelio, representa es el santuario, representa la obra que Jesús hace en el santuario y la parte que cada uno de nosotros representamos o somos dentro de ese santuario como ramas injertadas o ramas que fuimos adicionadas. Ahora,
Recordemos que las escrituras nos dicen en muchas partes, y aquí vamos a leer Lucas 21:37, lo que hacía Jesús continuamente. Dice aquí que enseñaba de día en el templo y de noche saliendo se estaba en el monte que se llamaba el Monte de los Olivos. Cuando yo leí esta parte me puse a entender, si Jesús es la raíz del olivo y Jesús iba a orar, iba a tener, digamos, un momento en comunicación con el Padre, en oración, en el Monte de los Olivos, eso nos está diciendo que nosotros también, al estar siendo unidos al buen olivo, debemos de hacer lo mismo que hace Cristo, estar unidos al Padre, en comunión con el Padre, y qué mejor que entendiendo la obra que Jesús hace en el santuario del cielo, como sumo sacerdote, como ya hemos estudiado en el capítulo 7, 8, 9 y 10 del libro de Hebreos. Porque recordemos que Él es nuestro sumo sacerdote, que nos dice que vayamos al santuario, que entremos al santuario, tal como lo dice el capítulo 10, versículo 19 al 23. Dice, entremos al santuario porque Jesús nos abrió el camino a través del velo, vayamos confiados para recibir su purificación. Y eso es lo que hacía Cristo. Cristo iba al Monte de los Olivos y allí estaba en comunicación con su Padre, en preparación para la obra que tiene que hacer cada día, así como nosotros tenemos una obra diaria que hacer y que estemos unidos a ese olivo, a ese buen olivo, con Cristo como la raíz y nosotros injertados todo el tiempo para dar frutos juntamente con Cristo. Ahora, el profeta Zacarías dice aquí algo interesantísimo que lo quiero leer con calma y lo vamos a ir desmenuzando, que tiene que ver nuevamente consistentemente con el templo, primer templo construido, que fue primeramente que fue como dijimos anteriormente, que fue por Salomón, que fue destruido por los babilonios, pero luego que salieron de Babilonia, Zorobabel fue uno que Dios le dio la bendición y le dio el trabajo de reconstruir ese templo después de que estuvieron 70 años cautivos en Babilonia. Y vamos a leerlo cuando dice el capítulo 4. Dice, volvió el ángel que hablaba conmigo y me despertó, como un hombre que es despertado de su sueño. Y me dijo, ¿qué ves? Respondí, he mirado y aquí un candelabro todo de oro. Oiga, nuevamente, un candelabro de oro, con un depósito encima y sus 7 lámparas encima del candelabro y 7 tubos para las lámparas que están encima de él. Y junto a él 2 olivos, el uno a la derecha del depósito y el otro a la izquierda. Y proseguí ahora diciendo a aquel ángel que estaba conmigo, ¿qué es esto, Señor mío? Y el ángel que hablaba conmigo respondió y me dijo, ¿no sabes qué es esto? Y dije, no, Señor. No, Señor mío, no sé. Entonces respondió y me habló diciendo, esta es la palabra de de Jehová Zorobabel, que dice, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová a los ejércitos. O sea que aquí estamos viendo que lo que está presentando aquí esta profecía es que Zorobabel tenía un trabajo que hacer, un trabajo que iría a hacer no con ejército, ni con fuerzas, sino con el Espíritu de Dios, y haría algo. Y tal como vemos aquí, a la mano derecha, Zorobabel construyó el templo. Pero vamos a seguir leyendo lo que nos sigue diciendo para que veamos la consistencia. Entonces dice, nuevamente dice Zacarías, ¿quién eres tú, oh gran monte? Delante de Zorobabel será reducido a llanura. Él sacará la primera piedra con aclamaciones de gracia a ella, vino palabra de Jehová a mí diciendo, oiga esa parte, las manos de Zorobabel echarán el cimiento de esta casa. O sea, Zorobabel sería que empezaría a construir los cimientos y la obra de construcción del templo después de que regresaron de los 70 años de cautiverio en Babilonia. Al entrar en la tierra de Israel, en Jerusalén, fue cuando él empezó a construir este templo. Y dice aquí, y sus manos la acabarán, y conocerás que Jehová de los ejércitos me envió a vosotros, porque los que menospreciaron el día de las pequeñeces se alegrarán
y verá la plomada en las manos de Zorobabel. Y oiga lo que dice aquí, estos 7 son los ojos de Jehová que recorren toda la tierra. Nosotros cuando estudiamos Apocalipsis 5:6 dice que el Cordero inmolado tiene 7 cuernos, 7 ojos y 7 espíritus. Eso ya lo estudiamos y tenemos un video sobre eso. Pero aquí no lo dice nuevamente. Y tiene que ver nuevamente con el santuario y con la obra de Cristo, que es el que sustenta todo nuevamente como la raíz. Pero aquí nos está diciendo que Zorobabel construiría el templo y ese templo tendría unas características interesantes. Nos dice que ese templo tenía 2 olivos a la derecha, uno a la derecha y el otro a la izquierda. Vamos a seguir leyendo. Para esto vamos a leer en Esdras 3:8, cuando realmente Zorobabel hizo la obra y lo registra Esdras después del cautiverio de Babilonia. Dice así: en el año segundo de la venida de la casa de Dios a Jerusalén, en el mes segundo, comenzaron Zorobabel, hijo de Salatiel, Jesuá, hijo de Josadac, y los otros sus hermanos, los sacerdotes y los levitas, y todos los que habían venido de la cautividad en Babilonia a Jerusalén, y pusieron a los levitas de 20 años arriba. ¿Para qué? Para que activasen la obra del templo de la casa de Dios. O sea que nosotros damos cuenta aquí que se cumplió lo que se le dijo a Zacarías en el capítulo 4 y lo que estamos viendo aquí en Esdras se cumplió exactamente. Zorobabel construyó el templo y lo más interesante del caso es que esa visión que ve tiene que ver con los 2 olivos. Y vamos a empezar a entender que ese es el templo que se hizo. Nosotros vimos que en el desierto ellos andaron primeramente con el campamento que era el santuario y luego al construirlo hicieron una réplica de este santuario a un nivel más grande, pero todos tenían los mismos partes, los mismos utensilios que el Señor había dado a Moisés en la ley. Ok, entonces vemos aquí primeramente los 2 templos primeros que existieron terrenales, que fue el templo de Salomón, que fue destruido por los babilonios, y luego de eso el templo de Zorobabel, que fue construido después del cautiverio babilónico, y que este templo de Zorobabel después fue reconstruido y fue hecho más grande por Herodes y se llamó el templo de Herodes. Entonces, estamos entendiendo aquí, incluso hicimos un video sobre el tercer templo, que también está en este canal, donde se muestra cuál es el verdadero tercer templo y si los judíos verdaderamente podrán reconstruir ese tercer templo o si es que ese tercer templo ya existe. Muy bien. Ahora quiero mostrar acá gráficamente lo que ve y vamos a seguir leyendo del mismo libro de Zacarías, capítulo 4, el versículo 11 en adelante. Hablé más y le dije, ¿qué significan estos 2 olivos a la derecha del candelabro y a la izquierda? Hablé aún de nuevo y le dije, ¿qué significan las 2 ramas de olivo que por medio de 2 tubos de oro vierten su aceite como oro? Y me respondió diciendo, ¿no sabes qué es esto? Y dije, no, Señor mío. Y él me dijo, estos son los 2 ungidos que están delante del Señor en toda la tierra. Ok, entonces más o menos lo que está viendo aquí es esto, mira. Estamos viendo que realmente, tal como acabamos de decir, el olivo representa el santuario. Entonces tenemos aquí que hay 2 santuarios. Que hay 2 santuarios, uno a la derecha y otro a la izquierda, que vierten su aceite y ese aceite viene al candelabro de de las 7 copas o de los 7 depósitos donde para vertir el aceite dentro del santuario. Cuando nosotros estudiamos Apocalipsis, nos dimos cuenta que esta lámpara representa las 7 iglesias. O sea que representa a todos los seguidores de Dios. O sea que todos los seguidores de Dios a través de todas las épocas han tenido primeramente un santuario terrenal que fue por el tiempo judío en el antiguo pacto, que ese santuario terrenal ya no existe más, que fue destruido en el año 70, pero luego de eso sabemos que Jesús al resucitar y subir al cielo inauguró el santuario celestial, o sea que tenemos vigentes el santuario celestial, que es la continuación de la obra sacerdotal de Jesús en el cielo,
como lo hacían los sacerdotes en el santuario terrenal, y lo hacían ¿de qué manera? Utilizando en este caso el aceite para dar luz y para dar, digamos, no solamente luz, sino para alumbrar el camino y toda la obra del santuario. Y esta luz representa ¿qué cosa? Al Espíritu Santo. Y el aceite representa al Espíritu Santo que está vertido para las 7 iglesias. Entonces estamos entendiendo, hermanos, que esta profecía que vio Zacarías y lo que tiene que ver con el olivo, y estos dos olivos tienen que ver con los santuarios, tanto el santuario terrenal como el santuario celestial, que tienen que ver con el evangelio, porque básicamente cada uno de estos santuarios son la forma como Dios hizo que tuviéramos plan de salvación en el antiguo pacto. Los judíos iban al santuario para hacer sus ritos y hacer todos sus, digamos, rituales a través de los corderos, con su sangre, morían los corderitos para perdón de pecados. Y nosotros en este momento tenemos el verdadero cordero, el santuario celestial, y allí el verdadero cordero que es Cristo tiene su sangre y con su sangre perdona nuestros pecados. O sea que vemos la continuación y por eso son los dos olivos. Ahora, si volvemos nuevamente a entender esto y leemos de nuevo Zacarías 4:3, vamos a entenderlo mejor. Y junto a él 2 olivos, uno a la derecha del depósito y el otro a la izquierda. O sea que tenemos aquí los dos santuarios, santuario terrenal, santuario celestial, y que vierten su aceite para que todas las iglesias, para que todo el pueblo de Dios, como estudiamos ya, reciban la luz de Cristo, la luz del Espíritu Santo, que es la raíz que sustenta todo. Zacarías 4:11 nos dice, además, y le dije, ¿qué significan estos 2 olivos? A la derecha el candelabro y a la izquierda. Ya sabemos lo que significa. Representan la obra de Cristo, representan todo lo que tiene que ver con el Evangelio, representan los santuarios por los que se puede sacar el olivo, el aceite que representa el Espíritu Santo, que nos da el Evangelio y la raíz de Cristo, que es la salvación. Ahora, vamos a seguir ahondando mucho más y recordando todo lo que vimos anteriormente. El buen olivo es el evangelio eterno representado tanto en el primer pacto con el santuario terrenal y en el nuevo pacto con el santuario celestial. Estos 2 olivos son los que conforman el evangelio eterno, que contiene toda la obra de Jesús. Ya hemos analizado que la obra de Jesús totalmente va pasando, digamos, cada etapa, cada paso al santuario representa la obra que hizo Jesús, la obra que hace y la obra que hará para salvarnos. O sea que representa el ministerio de Cristo, la obra de Cristo en la cruz, como murió como un corderito y murió como un corderito dando su sangre, y de esa manera podíamos nosotros recibir su salvación, y luego llevó su sangre dentro del santuario, y al llegar al santuario del cielo aboga como sacerdote por cada uno de nosotros, siendo Jesús la raíz que sustenta todo el plan de salvación para que las ramas originales y las ramas injertadas todos podamos tener vida eterna. Esta gráfica que puse acá es porque ya lo estudiamos, está en este canal, ya todos estudiamos las 7 iglesias que representan las 7 iglesias, cada uno de los 7 brazos del candelero que necesitan el Espíritu Santo y la luz de Cristo. Vimos también luego los 7 sellos, vimos las siete trompetas, y luego vimos las 7 copas, analizando la totalidad de la obra de Cristo en el santuario y la obra que nos compete a nosotros como ramas injertadas. O sea, si nosotros somos ramas injertadas, significa que nosotros estamos recibiendo la savia y estamos recibiendo de la raíz, que es Cristo, toda la salvación. Nos estamos alimentando de Él, y lo que nosotros debemos de hacer es llevar este mensaje a otros para que también entiendan cómo es de bello este mensaje de Cristo y del buen olivo, que reitero, no es el pueblo judío. El buen olivo representa el evangelio y representa la obra total de Cristo en el plan de salvación, y evidentemente representada en el santuario. Apocalipsis
11:4 nos dice, estos dos testigos son los dos olivos y los dos candeleros que están en pie delante de Dios de la tierra, del Dios de la tierra. Los dos olivos, ya como hemos visto cuáles son, el santuario terrenal y el santuario celestial, que representan el evangelio, porque estos dos olivos son los que nos dan, de ahí vierte el aceite que viene del santuario en la obra de Cristo, porque Cristo es la raíz. El Espíritu Santo nos trae a nosotros la luz de Cristo y nos trae totalmente todo lo que tiene que ver, no solamente la luz de Cristo, sino todo lo que tiene que ver con la vida que viene a través de él por su sabia. Entonces, Apocalipsis 11:4 nos reitera que estos olivos, son dos olivos, son el plan de salvación, el evangelio eterno, representado tanto en el santuario terrenal que se hacía, como estamos viendo aquí, con corderitos, con animalitos que hacían sacrificios para salvación, y el segundo olivo, que es el olivo que tenemos en el cielo, que es el santuario celestial, donde Cristo aboga como nuestro sumo sacerdote. Nosotros estudiamos también que el libro de Apocalipsis está dividido en dos libros. Vimos que el libro de Apocalipsis está dividido en un libro que fue dado para todas las iglesias y otro libro que fue dado para todas las naciones. Vamos a leer los textos. Apocalipsis 1:11 dice, y decía, Jesús decía lo siguiente, yo soy el alfa y el omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias y da los nombres. Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. O sea que todo lo que tiene que ver con el mensaje de las 7 iglesias es el primer libro que fue dado por Dios para, o sea, el pueblo de los que seguimos a Dios, los que estamos buscando a Dios, los que pertenecemos de alguna manera u otra a una de estas iglesias que, como estudiamos ya, tenemos que hacer correcciones, escuchar lo que nos dice el Espíritu Santo, para que de esa manera estar andando correctamente como nos dice este libro. Y también el segundo libro es un libro que nos dice Apocalipsis 10 y 11, que es un libro para todo el mundo. Vamos a leerlo, dice aquí. Entonces tomé el librito de la mano del ángel y lo comí. Y era dulce mi boca como la miel, pero cuando lo hube comido, amargó mi vientre. Y él me dijo, es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. O sea, que este segundo librito es el mismo extracto del primer libro para las 7 iglesias, pero amplificado y detallado para todo pueblo, nación, lengua y rey o reinado. Entonces nos estamos dando cuenta que no es otra cosa más. El sistema sacerdotal, el santuario terrenal y el santuario celestial resumen todo lo que tiene que ver con el plan de salvación, tanto para las 7 iglesias como para todo el mundo. Por eso esos dos olivos se alimentan no solamente de la obra del santuario, sino de este libro maravilloso de Apocalipsis, que es el testimonio de Jesús, que es la raíz de todo, la raíz del olivo y la raíz del plan de salvación y del evangelio eterno. Para terminar, veamos un poquito, para los que no conocen con detalle, el funcionamiento de lo que era el santuario y lo que es el santuario en este momento. Recordemos que en el atrio se hacían los sacrificios de animales. Aquí venía el pecador que quería arrepentirse buscando perdón, traía un animalito y el animalito era sacrificado, su sangre era tomada por el sacerdote y esa sangre era llevada dentro del lugar santo como ofrenda por el pecado del que había venido trayendo este animalito. Y luego de eso, él se iba a su casa completamente convencido de que había sido perdonado porque la sangre de ese animalito que había muerto había servido para que perdonara sus pecados y había muerto en sustitución de él, porque sabemos que el pago es el pecado de la muerte. Entonces, el pecador se iba vivo, tranquilo, perdonado, pero había muerto un cordero pagando su pecado. Vemos también que en el santuario celestial pasa lo mismo. Jesús murió como el cordero por todos nuestros pecados. Y luego de eso, él mismo al resucitar como sacerdote tomó su sangre
y la llevó dentro del santuario celestial y la llevó como ofrenda y está abogando por cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros podemos tener esa sangre disponible en Cristo y esa salvación en Cristo. Pero aparte de eso, aquí a esta parte del lugar santísimo, el sumo sacerdote entraba solamente una vez en el año y entraba para hacer ofrecimiento por los pecados de todo el pueblo y de él mismo. Y Cristo ahora está haciendo eso por todo el mundo. Está en el santuario celestial, en el lugar santísimo, como nuestro sumo sacerdote, abogando por ti y por mí. Por todos los que van al santuario, oigan bien esto, hermanos, por todos los que van al santuario con el corderito que es Cristo, para que de esa manera Él abogue como sumo sacerdote por cada uno de nosotros. Ese es el Evangelio, hermanos. Y por eso vemos aquí que ese olivo al que debemos estar unidos es ese es el olivo que Él nos dejó disponibles y Jesús es la raíz de este plan de salvación. Y aparte de eso, Jesús es quien puede hacer realidad que nosotros recibamos la vida mientras estemos unidos a Él, injertados en este buen olivo. Creo que este tema ha sido muy interesante, muy importante. Espero que lo hayamos comprendido bien. Recordemos que todos estos temas van a quedar grabados, están quedando grabados para que después los repasemos. Y que no nos olvidemos que el buen olivo es el plan de salvación. El buen olivo representa el santuario, la obra de Cristo como nuestro sacerdote, como nuestro cordero, y aparte de eso, como la raíz del plan de salvación. Quisiera saber si alguien tiene alguna pregunta o algún comentario de lo que hemos visto esta noche. Bueno, hermanos, entonces quisiera culminar con una oración. Vamos a orar. Padre querido, Señor Todopoderoso, te damos infinitas gracias, Señor, porque nos has permitido entender qué es este buen olivo. Que entendamos que las ramas originales son el pueblo hebreo y que nosotros somos las ramas injertadas en ese buen olivo que no es otra cosa que el plan de salvación, el evangelio eterno, representado en la obra del santuario, y por esa razón el olivo, el aceite de olivo y todas las partes que se hacían en el santuario tenían que ver con toda la obra y el plan de salvación. Danos, Señor, tu perdón. Ayuda para que entendamos estas verdades y que seamos partes continuas y permanentes unidas a este evangelio, unidos a este buen olivo y sustentándonos por la raíz que es Cristo, pero que podamos llevar a otros que también lo entiendan para que de esa manera sean injertados y no solamente nosotros, sino todo el mundo, incluyendo las ramas originales que quizás no lo han comprendido todavía. Te pedimos, Señor, que nos ayudes, que nos dé tu Espíritu Santo, que nos des esa luz que se ilumina con este olivo, con este aceite de olivo que representa el Espíritu Santo, para que podamos caminar contigo y estar siempre en tu camino y guiados por ti. Te lo agradecemos y te lo pedimos en el nombre santo de Jesús. Amén. Bueno, hermanos, mucho gusto. Nuevamente doy un saludo a los que estuvieron conectados. José y Reina que estuvieron conectados, un gusto haberlos visto. Igualmente que tenemos aquí a la abuelita y a Frida, Rita que está conectada también, Ludy que está conectada y todos los demás que han estado en esta noche, la familia Neri y cada una de ustedes, personas que quizás no los veo. Les deseo que tengan una buena noche, feliz sábado y sobre todo que recordemos que somos injertos como ramas del buen olivo. Buenas noches para todos. Bendiciones. Bye bye.